Queremos dar la más cordial bienvenida a Daniel Valverde. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Natalie. Un abrazo para usted y para toda la audiencia que sigue este importante programa. Hablemos, por favor, de estas elecciones 2025 y también de la situación de Jaime Dun. ¿Usted cree que hay intereses externos para que Jaime no se presente en estas elecciones? Por favor, Daniel, ¿cree que es una candidatura un poco improvisada quizás o simplemente que él no está pudiendo cumplir con los requisitos para poder inscribirse en estas elecciones 2025? A ver, usted ha mencionado una palabra que creo que es clave para este proceso electoral, ¿no? La improvisación. Porque este es el proceso electoral más improvisado de la historia democrática desde 1982 que tiene el país, por el desempeño de las organizaciones políticas, por los candidatos, los liderazgos, el Tribunal Supremo Electoral y una serie de elementos, incluido el manoseo del Tribunal Constitucional. Pero ahí don Jaime Dun no marca diferencia, ¿no? Él también es corresponsable de esa improvisación. Él, si usted hace memoria, por ejemplo, desde hace varios meses ha estado lindando entre un partido y otro partido, ¿no? Ha estado publicitándose de esa manera, que puede ser legítima, pero por supuesto que él debió prever lo que tiene que hacer todo candidato, de tener cumplidos todos los requisitos, ¿no? Si yo quiero viajar el día de mañana a otro lugar, tengo que tener los requisitos y el boleto de avión. Y en este caso, la Constitución Política del Estado establece en el artículo 234 todos los requisitos que debe tener una persona para pretender, ¿no?, ser servidor público. Y uno de esos requisitos es cabalmente el de tener la solvencia fiscal. Entonces, el hecho de que él no hubiese tenido la solvencia fiscal lista ya deja mucho que desear en mi criterio, porque, repito, es uno de los requisitos principales, ¿no?, para poder habilitarse como candidato. Entonces yo creo que hay un elemento que le corresponde a él tiene responsabilidad y bueno, ojalá lo pueda resolver. Ahora, si ya uno hace un análisis de carácter de proyección electoral, en este momento la candidatura de Jaime Dun podría afectar y beneficiar a unos o a otros. Creo que podía inicialmente afectar, por ejemplo, a las candidaturas de Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y en menor grado a Manfred Reyes Villa, porque a él se lo ubica en ese bloque que lo vamos a llamar liberal, tradicional, conservador, pero irrumpe, ¿no?, con una discursividad distinta, con una mayor claridad en algunos aspectos, ha generado algunas adhesiones importantes en el país. Entonces, él podría afectar ese electorado, ¿no? Por lo tanto, podría haber ahí alguna situación en la que los afectados pudieran sentirse incómodos en este momento con la candidatura de Jaime Dun. Pero más allá de eso, repito, las reglas de la Constitución, del sistema electoral boliviano, son claras en cuanto a qué se debe tener para poder habilitarse como candidato. Continuemos hablando acerca de la situación de diferentes candidatos que continúan en sus cargos. Estamos hablando, por ejemplo, de Manfred Reyes Villa, de Juan Carlos Medrano, de Andrónico Rodríguez, de Johnny Fernández, Rodrigo Paz. ¿Qué opina usted acerca de ellos? ¿Ellos deberían renunciar a sus cargos para poder presentarse recién en estas elecciones? Ese es otro buen tema para analizarlo y creo que incluso las facultades de derechos del país, los colegios de abogados debieron, ¿no?, emitir algún criterio, porque tiene que ver, Natalia, con el desorden constitucional que ha provocado el Tribunal Constitucional desde hace mucho tiempo. Esto se remonta al año 2017 con la sentencia 084 que habilitó a Evo Morales y generó todo ese caos político que hemos vivido, del cual no salimos todavía. Y va emparejada esta otra sentencia, la sentencia 032 del año 2019, que también trastoca el entendimiento claro de la Constitución, porque la Constitución, mire usted, en el artículo 238, numeral 3, establece de que uno de los requisitos para poder ser elegido candidato, para poder registrarse como candidato siendo autoridad electa, o también siendo autoridad nombrada o de designación, es haber renunciado con 90 días de anticipación. Entonces, el año 2019, el Tribunal Constitucional, de manera realmente, en mi criterio, inconstitucional, arbitraria, saca una resolución, la sentencia 032, y permite que en ese momento
demanda o acción de dos diputados de esa época, no se cumpla con ese requisito, ¿no? Bajo el argumento pueril, débil, de que había desigualdad, es decir, desigualdad porque los únicos que la Constitución permite que no tengan que renunciar son el presidente y vicepresidente. Pero en este caso, creo que la igualdad o la no discriminación debería ser de todos los candidatos para con el resto de los candidatos. Porque creo, no sé si usted va a coincidir, que una autoridad, alcalde, senador, ¿no? Concejal, que se habilite como candidato, está actuando ya en desigualdad de condiciones, es decir, en mejores condiciones que un ciudadano de llano que no tiene autoridad, que no puede movilizar, disponer de infraestructura, logística pública, que repito, ciudadanos que están en el llano. Voy a poner el ejemplo concreto, me voy a atrever, lo que hace el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, siendo alcalde, ¿no? Él en horas de trabajo está en otros departamentos, está publicitando aspectos que corresponden al municipio de Santa Cruz, eso genera ya una total desventaja y eso sería una verdadera desigualdad. Entonces, creo que si se cumpliera la Constitución y tuviéramos un tribunal constitucional verdaderamente guardián de la Constitución, tendrían que haber renunciado, pero bueno, ya eso lamentablemente está sujeto al principio de preclusión, queda como un mal antecedente que tendrá que ser corregido en el próximo evento electoral que tenga el país. Hablemos, por favor, Daniel, acerca de este debate presidencial que está siendo organizado por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted cree que es importante que todos los candidatos asistan a este debate presidencial? ¿Cree que debería ser obligatorio y que también podría restarle votos, por ejemplo, a los que no asistan? Mire, yo creo que el debate de manera general es un elemento central de un proceso democrático. Toda autoridad o todo candidato, perdón, que pretenda ser autoridad debe exponer su idea, sus planes, sus programas, su hoja de vida. Entonces, creo que además, por la circunstancia que vive el país, ¿no? Dada la situación de crisis política, económica, institucional, ambiental, es tremendamente importante que todos los candidatos participen en todos los debates que se puedan organizar. Yo aplaudo, me parece importante esta iniciativa donde el Tribunal Supremo Electoral, conjuntamente la Confederación de Empresarios, han anunciado que se van a desarrollar algunos debates, pero yo creo que debería haber muchos otros espacios. Ahí va a ser importante el rol de las universidades, de los medios de comunicación y creo que ese es el espíritu que debe primar en el resto del proceso electoral. Es decir, hasta el 17 de agosto tener la mayor cantidad de encuentros, debates, reflexiones, cruces de ideas que permitan al ciudadano boliviano, hombre, mujer, donde se encuentre, ciudad o campo, estar informado y poder votar de manera consciente. El voto informado es muy distinto al voto consigna, al voto desinformado, al voto que muchas veces se decide en la fila misma del recinto electoral. Entonces Bolivia en este momento necesita conectarse con las propuestas de los candidatos, discernir y elegir de la mejor manera. Yo creo que uno de esos factores que facilita aquello indudablemente son los debates. Así que aplaudo eso y ojalá, repito, que puedan haber muchos otros debates aparte del que se ha anunciado entre el Tribunal Supremo Electoral y la Confederación de Empresarios Privados. ¿Qué opina Daniel de que la CAO haya invitado a 4 candidatos a un foro agropecuario? Estaban Samuel, también Manfred, Andrónico, Tuto, pero no así todos los candidatos. ¿Qué opina de esto? Bueno, mire, no estuvo invitado el candidato Andrónico Rodríguez. Entiendo que él ha justificado su inasistencia debido a que estaba fuera del país. Creo que se ha perdido él, obviamente, un escenario importante para poder cabalmente exponer sus ideas sobre un tema central para el país. Creo que el nuevo modelo de desarrollo que tiene el país tiene que ver mucho con la productividad, sobre todo agrícola y pecuaria, y también con el tema de la defensa del medio ambiente. Entonces, lo que yo he extrañado en ese foro, ¿no? Que me pareció muy importante, por supuesto, que me ha extrañado, sí, que existan mayor amplitud de criterios, ¿no? Es decir, los 3 candidatos que asistieron, creo que solamente tenían coincidencias, ninguna disidencia,
y tampoco había una visión crítica, ¿no?, sobre algunos aspectos que también deben ser ajustados en cuanto se refiere al modelo de desarrollo productivo por el tema ambiental, por el tema referido al uso de la tierra, temas de carácter ecológico. Entonces, en una segunda ronda que creo que está anunciada, esperemos, ojalá puedan participar más candidatos y pueda eso nutrir el debate, pueda permitir de tener distintas miradas, Natalie. ¿Qué opina usted acerca del sistema de conteo rápido de votos, don Daniel? ¿Cree que esto puede brindar una seguridad a este proceso electoral? Y por qué no también decirlo a la población luego de lo que ha sucedido el 2019 y esta susceptibilidad también que se tiene en la gente. Mire, Natalie, y creo que sí, tenemos un antecedente nefasto para el país, lo que ocurrió el año 2019 con ese sistema, creo que era el TREP, que se descalibró, ¿no?, por así decirlo, muchos dicen de manera sospechosa, y provocó, ¿no?, luego una situación bien complicada para el país. Pero yo creo que debe, y creo que lo está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, remediar esa situación de la mejor forma. Se anuncia un nuevo sistema que no es específicamente el TREP, sino es un sistema ideado, ¿no?, por el mismo Tribunal Supremo Electoral, CIREPRE creo que le llaman. Entonces creo que sacándole fotografías a las actas van a ir procesando los datos de manera simultánea, se espera. Porque mire usted, en las elecciones que hay en los países vecinos, ¿no?, hemos visto el caso de Ecuador, en la Argentina, en su momento en el Paraguay, generalmente en el mismo día ya hay un resultado, ¿no?, que es fiable y que genera certidumbre. Lo peor en un proceso electoral es la incertidumbre. Entonces, yo confío en que el Tribunal Supremo va a actuar responsablemente. Creo que ahí se necesita además el aporte, la intervención, el apoyo, la fiscalización de observadores internacionales, de algunos entes académicos que puedan también, ¿no?, colaborar a aquello. Y en un futuro no muy lejano, o sea, yo espero particularmente que podamos ojalá implementar el voto electrónico, como lo hacen también muchos países, que facilita, ¿no?, el procesamiento de la votación, porque todavía nosotros estamos con un sistema demasiado manual, ¿no?, donde hay actas, hay ánforas, ¿no?, hay conteos, ¿no?, luego hay que verificar las actas, y eso hace siempre más moroso el trabajo, más complicado, y habría que, ojalá, comenzar a implementar otras modalidades acordes a la época, pero en lo específico sobre este sistema de conteo rápido, esperemos que estas elecciones no tengan ningún sobresalto, no ocurra lo que ocurrió el 2019, tampoco el 2020, que se suspendió. Parece que estaba muy atemorizado el Tribunal Electoral en esa época, que decidieron suspender a última hora, y que generó también eso en el país una situación de incertidumbre y dudas, que creo que es muy, pero muy peligroso que se alimenten dudas en un proceso electoral, sobre todo como el de ahora, ¿no?, que creo que son las elecciones más importantes de los últimos tiempos que vamos a tener en Bolivia. ¿Usted cree que sería atinado entonces que una empresa, por ejemplo, de tecnología extranjera se haga cargo de este sistema de conteo rápido de votos? Mire, yo creo que eso lo tiene que evaluar el Tribunal Supremo Electoral. No tengo los elementos suficientes como para hacer una aseveración conclusiva. Me imagino que también eso tiene un costo económico quizás fuerte, y estamos viendo que tenemos unas elecciones que están muy limitadas cabalmente por el tema económico, sobre todo el Tribunal Supremo Electoral. En algún momento ha denunciado que no podía garantizar el voto de bolivianos en el exterior, cabalmente por la falta de divisas norteamericanas, ¿no? Y una empresa extranjera debe cobrar una importante cantidad de dinero. Yo creo que debe extremarse esfuerzo, ¿no? Por la confianza del país debe haber un equilibrio, una responsabilidad compartida entre el Tribunal Supremo Electoral, su equipo técnico que lo tiene, el soporte que le da, pero siempre también con el apoyo de alguna empresa internacional que tenga ya un know-how, ¿no?, que tenga experiencia, que hubiera implementado, desarrollado estos sistemas en otros países. Eso sería lo ideal. Ahora habrá que ver cuáles son los argumentos que expone el Tribunal Supremo Electoral, porque creo que básicamente están vinculados con limitaciones económicas, Natalie.
Daniel, comenzaron ya las campañas políticas de los diferentes partidos políticos y esto también coincide con la crisis económica que estamos viviendo en el país. ¿Cómo cree usted que los siguientes candidatos deberían realizar sus campañas políticas? Porque bueno, estamos hablando de campañas políticas que anteriormente eran bastante costosas, ¿no? Con bastante algarabía, fiesta, grupos musicales, pancartas, gigantografías. ¿Cómo cree usted que deberían realizarse ahora en esta crisis económica? Mire, lo que nosotros quisiéramos, el ideal, debería ser una campaña, por supuesto, donde impere el respeto, ¿no? Que no haya derroche, que pueda promoverse la verdad, el debate, ese es el ideal, pero vivimos una realidad y la realidad nos indica de que las campañas políticas, desde hace mucho tiempo, no solamente en Bolivia, en todos los países, están vinculadas con el derroche económico, pero por algo más grave todavía, Natalino, que es la desinformación, son las fake news, son los ataques, ¿no? Son las estrategias para descalificar. Entonces, creo que ahí nos hace mucho faltar avanzar en algunos aspectos. Ahí también el Tribunal Supremo Electoral debería preocuparse mucho. Hay un antecedente que me parece extraordinario en el Uruguay. Ellos, creo que fue en las elecciones del año 2019, firmaron un pacto por la verdad, los partidos políticos que participaban en esas elecciones, para asegurar de que no iban a difundir guerra sucia, ¿no? Descalificaciones, desinformación fundamentalmente en las redes sociales, porque las campañas tienen, creo, como espacio central hoy en día las redes sociales, ¿no? Tomando en cuenta cómo vivimos actualmente, ¿no? A través de la influencia de las redes, ¿no? El Facebook, el TikTok, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Ese es un elemento, ¿no? Eso también cuesta caro y seguramente no se van a medir, ¿no? Candidatos sobre todo que tienen mayores probabilidades. Entonces, uno diría, hay crisis económica, se van a limitar, van a tratar de ser muy mesurados, pero no creo que ocurra eso, Natalie, porque se juegan muchas cosas, ¿no? En el manejo de nuestro país y hay generalmente fuertes inversiones. Hay el sector financiero, bancario, hay el sector productivo, hay los mineros, ¿no? La minería cooperativizada, los cooperativistas mineros, se juegan muchos intereses. Entonces, hay dinero de afuera también que seguramente llega de apoyo. No creo que vayamos a tener unas campañas austeras, no lo veo así. Seguramente van a ser como siempre han sido, con mucho derroche, con mucha gigantografía, con muchos pases en televisión, con mucho uso sobre todo de las redes sociales, ¿no? Que también, repito, es en este momento algo que incide mucho en la decisión de las personas. Y ahí es mi preocupación, para cerrar, que nuevamente la expongo, por el fenómeno de la desinformación que se genera en las redes sociales. ¿Cree usted que ahora las campañas políticas se basan en soluciones económicas debido a la crisis? Ese es un elemento central de esta campaña, por supuesto, pero no el único, ¿no? No el único. Yo creo que no se puede resolver, por ejemplo, Natalie, el problema económico si no resuelves el problema político del país. Están casados esos dos problemas. Bolivia, después de las elecciones, ¿no? Después de la confrontación electoral, necesita una tregua y necesita que finalmente se genere un pacto, un gran acuerdo político que permita sacar a este país, ¿no? De la crisis económica, del enclaustramiento económico-comercial, ¿no? De la guerra fratricida que ha habido en los últimos tiempos, que ha afectado el funcionamiento de los órganos. Entonces, yo creo que lo que se tiene que pensar fundamentalmente, Natalie, después de estas elecciones, es cómo vamos a tener gobernabilidad en el país, gobernabilidad política para poder tomar importantes decisiones que permitan cabalmente curarnos de esta crisis económica. Y ahí yo expreso, por ejemplo, una gran preocupación de cómo vaya a conformarse y cómo vaya a funcionar la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque es ahí donde se tienen que canalizar esos acuerdos, esos grandes pactos que necesita el país. Como nunca en esta elección también, Natalie, yo la felicito porque usted creo que está entrevistando a candidatos, sobre todo a los candidatos a la vicepresidencia. Ellos van a ser actores tremendamente importantes
para manejar la Asamblea Legislativa Plurinacional, llegar a acuerdos y sobre todo construir, ¿no?, un clima de consenso, de entendimiento, que no lo hemos tenido desde hace muchos años atrás en el país y que actualmente Bolivia lo necesita de manera urgente, ¿no? Entonces, un poquito nuevamente centrándome en la pregunta, el tema económico es tremendamente importante, es el que nos está agobiando, es el que preocupa a las familias, es el que finalmente nos tiene en una situación casi de pánico colectivo, pero eso no se puede resolver también si no hay una visión política de cómo vamos a construir acuerdos para salir de este panorama muy complicado. Entonces, ambos aspectos son tremendamente importantes, el económico y el político. Continuamos con nuestra entrevista acá en El Poder del Voto. Estábamos con la presencia de Daniel Valverde, acá, analista político, hablando acerca de la coyuntura. Daniel, continuamos por favor con este tema, hablando acerca de las elecciones en la región del Trópico de Cochabamba. ¿Cómo cree usted que debería ser el órgano electoral para poder garantizar las elecciones en este sector, ya que los afines a Evo Morales dijeron que si él no participa de las elecciones y él no está en la papeleta, no van a permitir que estas se realicen en este lugar? Es el escenario más complicado que tiene el país, no es el único, creo que también hay algunos otros enclaves donde podría haber dificultades. Por ejemplo, me imagino quizás San Julián, quizás Yapacaní, Yayagua, ¿no?, que ha sido un lugar donde ha habido conflictos en las últimas semanas. Habrá que tener esperanza de que el clima democrático electoral le vaya ganando, ¿no?, a ese clima subversivo o antidemocrático con relación al voto, y pueda de esa manera también la población movilizarse y garantizar, resguardar, proteger la votación, lo que es un derecho constitucional de toda persona, y que tiene además la opción de votar por último nulo, blanco, por el candidato de su preferencia. Pero sabemos que en el Chapare fundamentalmente hay una posición especial, casi colectiva. Tiene que trabajar mucho el Tribunal Supremo Electoral en ese territorio. Tendrá que también otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, algunas misiones internacionales, ver el escenario. Y lo que no me quisiera imaginar es que se tenga que votar con resguardo militar o policial, que me parecería, digamos, contrario, ¿no?, a lo que es un evento democrático. En este momento, para la fecha que estamos, Natalie, hay mucho pesimismo y un poco la creencia de que no va a poder votarse en esos lugares. Veremos si esto cambia, ¿no? Esperemos que lo puedan hacer, que también los medios de comunicación puedan alimentar eso, porque también hay criterios y hay algunas personas que conocen la zona del Chapare que dicen que no es todo el Chapare, que hay mucha gente que se siente como rehén, quisiera también ejercer su derecho, y bueno, yo creo que se va a ir generando un clima distinto. Va a depender también finalmente cuál es el curso de la decisión que tome el candidato o el expresidente Evo Morales, ¿no?, que hasta ahora, bueno, se nota afectado y está siempre rechazando el proceso electoral, está repudiando el hecho de no haber sido candidato, una serie de situaciones que podrían cambiar si es que luego él también logra una alianza con alguna otra candidatura que le permita tener representación por lo menos parlamentaria en algún partido político. Porque antes veíamos que en el país se tenía un movimiento al socialismo bastante consolidado y ahora ya vemos que existe división. Por partidos de izquierda se están presentando Eva Copa, se está presentando Andrónico Rodríguez y también Eduardo del Castillo. ¿Cómo ve usted esta situación? Mire, claro, antes el MAS era hegemónico, ¿no? Era un proyecto hegemónico y tenía un líder también, era el líder que básicamente aglutinaba esos sectores, ¿no? Era una especie de caudillo que abrazaba a todos los sectores populares, de izquierda, ¿no?, o fundamentalmente con las organizaciones sociales. La crisis política, ¿no?, la división interna es evidente, está fracturado ese proyecto, hay varias
fracciones, es un poco la repetición de la historia del MNR en la década de los 60 del siglo pasado. Entonces, yo creo que ellos están en un proceso de intentar reconstruir, ¿no? Y lo veo muy difícil que puedan reconstruir, por ejemplo, con la sigla misma del MAS, tomando en cuenta la candidatura de Castillo y del señor Milán, que son muy débiles y tienen, creo, gran parte del rechazo de la población, porque finalmente el candidato real ahí es Luis Arce Catacora, sobre el cual se va a plebiscitar su gestión de gobierno, y creo que todo indica de que no tiene mayores posibilidades de tener una buena votación. La otra es que hay otras organizaciones emergentes, ¿no?, que todavía no han desarrollado una experiencia electoral, muestran debilidades al momento de inscribir las candidaturas para la Asamblea Legislativa Plurinacional, no han podido reunir la suficiente cantidad de candidatos. Eso es Morena, ¿no? El movimiento Tercer Sistema ha tenido también muchas dificultades, pero tienen la posibilidad a través de la candidatura de Andrónico Rodríguez de un poco poder recapturar, ¿no?, reconstruir un poco de ese bloque popular, siempre y cuando también acepten que el país necesita un cambio, ¿no?, en la manera en que se ha conducido, en la manera en que se ha manejado la economía, las instituciones y otros aspectos. Entonces tenemos una izquierda, aunque la izquierda, ¿no?, habría que debatir también qué es izquierda, pero este bloque popular, así yo prefiero llamarlo, está bastante dividido, fracturado. Pero tampoco goza de buena salud el otro bloque, ¿no? El bloque al que podríamos hablar de que es derecha, el bloque tradicional, conservador o liberal, también estas elecciones están muy divididos, están muy fraccionados, y si se consolida la candidatura de Jaime Dun, eso va a ser todavía peor, porque va a haber un fraccionamiento de las porciones que cada uno va a tener en cuanto se refiere a votación. Van a ser porciones tipo pedazo de pizza pobre, ¿no? Un pedacito les va a tocar a cada uno. Y creo que ahí, Natalie, hay el riesgo de reproducir la experiencia del año 2002. Si usted recuerda, en las elecciones del año 2002, ningún candidato pasó del 22%. Hubo una candidatura que apenas llegó al 22%, otras dos que se ubicaron con el 20%, otra que se ubicó con el 14%, y sobre esa base se quiso gobernar y fracasó el expresidente Sánchez de Lozada. Ese es el riesgo que estamos viendo en estas elecciones. Muy bien, Daniel, queremos agradecerle por estar presentes esta noche acá en El Poder del Voto, analizando la coyuntura electoral. El agradecido soy yo, un gran abrazo, y bueno, esperemos que el proceso electoral se pueda consolidar y los bolivianos podamos tomar la mejor decisión el 17 de agosto. Muy amable, gracias. Gracias, es el deseo también y la esperanza que tienen todos los bolivianos.